Hola a todos. Hoy, en el delantal de Verónica, vamos a preparar unos deliciosos mini cheesecake. O lo que viene a ser lo mismo, unas mini tartitas de queso. Tienen una textura muy suave y cremosa, y si las acompañamos con un poco de mermelada y algo de fruta, quedan espectaculares. Además, son muy fáciles y rápidas de hacer. Mi cheesecake favorito es el que acompaño con mermelada de frambuesa. Me encantaría saber cuál es tu sabor preferido. Si quieres que te avise cuando hay vídeo nuevo, suscríbete que es gratis y activa la campanita para poder avisarte. ¡Comenzamos! Primero vamos a preparar una base de galleta y para ello vamos a necesitar 60 gramos de mantequilla sin sal derretida y 100 gramos de galleta tipo María o Digestive. Vamos a triturar las galletas con una picadora eléctrica o también las podéis escachar en un mortero hasta que queden más o menos así. A continuación le añadimos la mantequilla derretida y mezclamos hasta que se integre todo bien. Ahora sería el momento de encender el horno para precalentarlo y lo pondremos a 160 grados con calor por arriba y por abajo. Para estos mini cheesecake vamos a utilizar los típicos moldes de papel que se usan para hacer magdalenas o cupcakes. Los pondremos en una bandeja de cupcakes para que no se abran al hornear, pero si no tenéis este tipo de bandejas podéis poner 2 o 3 papeles juntos y así nos ayudará a que se mantenga la forma. Vamos a repartir la mezcla de la galleta en todos los moldes de papel. Y tenemos que presionar bien en la base para que se quede compacta. Nos podemos ayudar con una cucharita, con un palito de mortero, con un vaso pequeñito o incluso con las manos. Lo que tenemos que conseguir es que la galleta quede lo más liso posible y bien compactada. Reservamos mientras hacemos el resto de la receta. Para la masa de los cheesecake vamos a necesitar 2 huevos, 100 gramos de azúcar blanco, 185 gramos de sour cream o también conocida como crema agria, una cucharada sopera de fécula o almidón de maíz, aunque también la conoceremos como harina fina de maíz o maicena. Si no tenéis, se puede sustituir por 2 cucharadas soperas de harina de trigo común. También usaremos una cucharadita de esencia de vainilla y 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia. En un recipiente vamos a poner el queso crema que tendremos a temperatura ambiente para que así esté más blandito. Y le vamos a añadir el azúcar y la vainilla. Lo vamos a batir hasta que esté todo bien mezclado y se vea una crema suave. Ahora le añadimos los huevos ligeramente batidos. Así ayudaremos que se integren mejor. Mezclaremos de nuevo con la batidora. Le añadimos la sour cream o crema agria. Seguimos batiendo. Y por último, le añadiremos la maicena o harina de trigo tamizada con un colador. Batiremos suave hasta que se integre todo bien y vamos a rellenar nuestros moldes. Con estas medidas de ingredientes me han salido unos 15 mini cheesecake. Para rellenarlos podemos ayudarnos con un cucharón de cocina, una cuchara de helado o con una jarrita. Lo que os resulte más fácil. Llenaremos cada molde dejando un pequeño margen para que crezca en el horno. Daremos un par de golpes suaves para quitarle las burbujas de aire y nos lo llevaremos al horno. Los tendremos aproximadamente durante unos 20 o 25 minutos. Ya sabéis que cada horno es un mundo y que calientan de formas distintas,
Así que id vigilando que no se os quemen. Los míos han estado exactamente 23 minutos. Pasado este tiempo, apagaremos el horno y los vamos a dejar dentro con el horno apagado durante 5 minutos. Veréis que estaban altos e irán bajando. Pasados esos 5 minutos, dejaremos la puerta del horno entreabierta para que vaya bajando la temperatura gradualmente y no sea un cambio muy brusco. Así los vamos a dejar 15 minutos más. Después, ya podemos sacarlos del horno a temperatura ambiente hasta que se enfríen por completo. Luego los llevaremos al frigorífico durante un mínimo de 2 horas para que estén bien fresquitos. Vais a ver cómo se bajan nuestras mini tartas, pero no os preocupéis, que esto es completamente normal. Yo he decorado los cheesecake de 3 formas distintas. En unos he puesto mermelada de albaricoque, una frambuesa y unas hojitas de menta. En estos otros he puesto mermelada de frambuesas. Les añado unos arándanos y una frambuesa. También hice una salsa de toffee. Por cierto, si os interesa saber cómo se hace, ponedmelo en los comentarios y haremos un vídeo con el paso a paso. En estos le ponemos un poco de la salsa toffee, unos trocitos de galleta por encima y decoraremos con 2 uvas. Podéis decorarlos con la fruta que más os guste, o incluso podéis comerlos solo sin decorar. Sea como sea, van a estar deliciosos. Se conservan bien varios días en el frigorífico. Y solo tenemos que sacarlo unos minutitos antes de comerlos para que se atemperen un poco. Espero que os hayan gustado. ¡Nos vemos en la siguiente receta!